Buenas noches, mi nombre es Ronnie Guzmán, soy estudiante de contabilidad, estudio en la Universidad Federico de Carvajal. Mi docente de estadística 2 es Ángel de Rosario. Voy a estar realizando una retroalimentación de los temas aprendidos. Trabajamos lo que es los temas de la introducción a la estadística, la probabilidad continua y discreta, la distribución de la probabilidad, la distribución binominal, la distribución de probabilidad continua, la variable aleatoria y la medida de dispersión. Recordemos que las estadísticas es un conjunto de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos, así como de realizar inferencia a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones, en su caso, formular predicciones. ¿Cómo utilizamos las estadísticas en la contabilidad? En el caso específico de la contabilidad, la estadística es muy importante, pues se aplica para seleccionar muestras cuando se pretende hacer una auditoría. También funciona como medir la variación de costo de producción. En la contabilidad es una herramienta rápida y eficiente para solucionar de problemas de costos y auditoría. La estadística matemática, en particular los métodos de muestreo, juegan un papel de gran importancia y utilidad en el desarrollo de una auditoría. Y esto gracias a su carácter de rapidez y economía, como seleccionar la muestra, como realizar la inferencia, la extrapolación de las conclusiones obtenidas, la muestra al resto de la población y qué grado de confianza se tiene en ello. Son los principales problemas a los cuales de una solución efectiva. La probabilidad. La probabilidad mide las posibilidades de que cada uno de los posibles resultados en un suceso que depende del azar sea finalmente el que se dé. Por ejemplo, la probabilidad mide la probabilidad de que salga cara cuando lanzamos una moneda o la posibilidad de que salga 5 cuando lanzamos un dado. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Expresa la posibilidad en una estadística es muy fácil. Mira esta fórmula. La probabilidad de manera en la que se puede suceder número total de resultados. Así la probabilidad se expresa en fracciones. En el numerador siempre se coloca el número de casos favorables, en el denominador el número total de las posibilidades. ¿Cómo se usa la probabilidad en las finanzas? En términos financieros, de acuerdo con el diccionario financiero de inversión, la probabilidad es el valor fijo, límite hacia el que tiene aproximarse la frecuencia de aparición de un resultado cuando crece el número de observaciones que se realizan en circunstancias similares. Lo anterior quiere decir que en el mundo de las finanzas la probabilidad está asociada a la recurrencia de ciertos resultados cuando se analiza a gran escala un mismo instrumento o situación financiera. Si tomamos el ejemplo de las monedas y los dados y lo aplicamos a una inversión, entenderemos mejor el manejo de la probabilidad financiera. En el mundo de las inversiones existen muchos expertos que se dedican a realizar mediciones sobre la frecuencia con la que ocurren determinados fenómenos. Los inversionistas utilizan estos estudios para analizar mejor una determinada acción de subir, es decir, 35%. Esto nos da a entender que tienen un 75% de probabilidad de ceder, lo cual nos habla mayor de riesgo al momento de invertir.
Por general, cuando una inversión tiene más riesgo, sus ganancias potenciales son mayores. Los estudios de probabilidad nos ayudan a determinar precisamente el riesgo que existe. En el mercado de valores ocurre un fenómeno similar al, al, al de las apuestas en los deportes, las carreras de autos o los de caballo. Cuando se apuesta dinero al favorito para ganar, la ganancia es menor que cuando se apuesta al peor calificado de la lista. De la misma forma, el riesgo es más grande cuando se pone el dinero en el perdedor, puesto que tiene menos probabilidad de ganar. En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que se asigna a cada suceso definido por la variable. La probabilidad de dicho suceso ocurre. La distribución de la probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es el rango de valor de variable aleatoria. La distribución discreta y continua, distribuciones discretas, las distribuciones incluidas en el submódulo de generación de distribución son uniforme, discreta, binomial, multinominal, hipergeométrica, geográfica, etc. Continúa, la distribución continua es incluida en el módulo de generación de distribución. Son uniforme, normal, nominal, normal, lógica, beta, gamma, exponencial, y cuadrado, t de suceso, etc. La distribución binominal. La distribución nominal es una distribución discreta muy importante que surge en muchas aplicaciones bioestadísticas. Fue obtenida por Jacob Vernon en 1654, 1705 y fue publicada en una obra postulada Concertum en 1713. Ejemplo, en un examen formado por 20 preguntas, cada una de las cuales se responden declarando verdadero o falso, el alumno sabe que históricamente en el 75% de las respuestas es verdadero, es decir, que responden al examen tirando unas monedas. Pone falso si ambas monedas muestran una cara y verdadero si al menos hay una cruz. La distribución de variable continua se denomina variable continua aquella que puede tomar cualquiera de los intervalos, valores existentes dentro de un intervalo. En caso de la variable continua, la distribución de la probabilidad es la integral de la función de la densidad. Tipo de distribución de variable continua, la distribución definida en un intervalo agotado, la distribución al, al coseno definida en el intervalo, la distribución beta definida en el intervalo, que es útil a la hora de estimar probabilidad, la distribución del coseno alzado sobre el intervalo, la distribución degenerada en la X, en la que la X toma valor con la probabilidad, puede ser considerada tanto una distribución discreta como continua. Variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor usualmente numérico al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, los posibles resultados de tirar un dado dos veces, 1-1, 1-2, etc. Un número real, P, E, la temperatura máxima medida a lo largo del día en una ciudad concreta. Los valores posibles de una variable aleatoria pueden representar los posibles resultados de un experimento aún no realizado o los posibles valores de una cantidad cuya valor actualmente existe incierto como resultado. Pueden tomarse como una cantidad cuyo valor, pero puede ser tomado diferentes valores. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de las diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variante de una variable. Ejemplos comunes de medidas de dispersión estadísticas son la varianza de la diversión estándar y el rango
cuantía, las medidas de dispersión se contratan con la ubicación o la tendencia central y juntas son las propiedades más utilizadas de las distribuciones. Hasta aquí fue mi explicación. Muchas gracias.